Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos, estamos en especiales Antioquia la más educada, hoy para hablar de un tema determinante para el desarrollo futuro de nuestra región. Estamos para ello con el gerente de las autopistas de la prosperidad, Federico Restrepo Posada. Bienvenido, gerente especiales Antioquia la más educada. Muchas gracias, Juan, un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, comencemos, explicando hoy, después de tantos cambios que ha tenido este proyecto, tantos vaivenes, ¿qué es Autopistas de la Prosperidad? ¿Qué troncales va a tener? A ver, Juan, este es un proyecto que tiene dos o cuatro componentes fundamentales. Uno, el de la integralidad, o sea, este es un proyecto que conecta Antioquia con toda la red de vías concesionadas del país y a través de ellas con el norte hacia la costa atlántica, no solo hacia la costa atlántica tradicional, sino a nuestra costa atlántica, que es la zona, digamos, de Urabá. Conecta a Antioquia y esta región con Venezuela, por ejemplo. Es la vía, digamos, expedita también a través de la malla vial del Valle hacia el puerto de Buenaventura y hacia el sur del continente. Entonces, ese proyecto como tal pues tiene esa integralidad y hace parte también de la conectividad que otras regiones del país tienen hacia esas costas y esas fronteras colombianas. El otro elemento es que es un proyecto que se desarrolla 4 tramos de manera simultánea. La vía Urabá, entre Medellín y el Tigre, la vía a Puerto Berrío con conexión a las autopistas del Sol, la vía hacia el norte que comunica una zona que ha estado, dijéramos, de alguna manera marginada del desarrollo en el departamento, que es de Medellín hacia Porcecito, San José del Nus, Begachí, Remedios, Zaragoza, Caucasia, y como lo mencionaba ahora, hacia el sur, en la vía Bolombolo, La Pintada, La Felisa, Autopistas del Café y malla vial del Valle, con una rehabilitación del tramo de Bolombolo hacia Santa Fe de Antioquia. En un momento se dijo que este proyecto costaba 15,6 billones de pesos a pesos de 2008. Hoy realmente, ¿cuánto vale ejecutar esas 4 troncales? Bueno, 15,6 billones a precios del 2008 era básicamente un proyecto de todas las vías en doble calzada, a excepción de la de Urabá, que generaba, digamos, un tráfico similar al que se tenía estimado cuando se presupuestó el proyecto a la tercera parte del costo de inversión, porque partía de unos supuestos que para la topografía y la geología de Antioquia no eran válidos. Esta obra por kilómetro vale 3 veces lo que vale las autopistas del Sol. Un kilómetro de autopistas del Sol vale la tercera parte de lo que vale un kilómetro de autopistas de la prosperidad. Y pues la realidad muestra por qué, porque la topografía y la geología, como mencionaba, para una vía que tiene 80 kilómetros por hora de velocidad de diseño, 6% de pendiente máxima, pues implica túneles y largos. Porque, Juan, uno de ellos sería el segundo más largo del país después del de la línea, el segundo de la línea. Estamos hablando de cerca de 10 kilómetros. Es un túnel de 9 kilómetros, que es el del Toyo en la vía Urabá, además de muchos otros túneles, porque son 90 kilómetros de túneles, son 60 kilómetros de viaductos. Entonces, pero para un tráfico que es el mismo, es decir, el hecho de que la vía se proyecte y valga 3 veces más no quiere decir que el tráfico entonces se va a incrementar por 3. Entonces la pregunta que surgía era, bueno, los recursos del Estado, que el gobierno nacional los incrementó en 10 veces, 10 billones de pesos del 2008,
y más los aportes de la región, que es la única región que realmente ha hecho aportes al desarrollo de infraestructura concesionable en el país, más lo que se podría recuperar con ese tránsito, teniendo en cuenta pues que los desembolsos de la nación y de la región se hacen con vigencias futuras, o sea, no son de contado. ¿Qué se podía hacer con eso? ¿De qué se podía hacer partiendo de ese otro principio de que todos los tramos tenían que desarrollarse de manera simultánea? O sea, porque si no se desarrollaban de manera simultánea, pues posiblemente daba dobles calzadas en unos tramos y otros tramos esperar a que en otra ocasión se pudieran desarrollar, caso particular de la vía Urabá. Y entonces finalmente, ¿cuánto queda costando todo el proyecto y cuánto queda aportando Nación, Gobernación, municipio? Sí, este es un proyecto que vale 13 billones de pesos, donde la Nación aporta a precios del 2008 vigencias futuras a partir del 2014 por 14 años hasta el 2028 en vigencias anuales. El departamento y el municipio en 10 años ese billón de pesos que tiene comprometido a partir del año 2014, en 10 años, o sea, hasta el 2024. Este es un proyecto que vale entonces 13 billones de pesos y que va a ser construido en un periodo a partir del año 2014, se tiene estimado 2015, iniciaría, digamos, realmente el proceso de construcción por 5 años hasta el 2020, pero no quiere decir que hay que esperar hasta el 2020 para que haya algunos tramos que entren en servicio. Posiblemente muchos de ellos entran, o algunos de ellos al primero, otros al segundo, otros al tercero, y obviamente los tramos en túnel, que son como la ruta crítica de los túneles grandes, entrarán hacia el final del desarrollo de la construcción. Ok, gerente, vamos a ir a una pausa y después de ella vamos a conversar acerca de cómo es la hoja de ruta de aquí en adelante para que este proyecto sea viable para Antioquia. Con un costo de 13 billones de pesos, Autopistas para la Prosperidad se convierte en el segundo proyecto de infraestructura más importante del mundo. Uno de los túneles más grandes del país estaría en las Autopistas para la Prosperidad, con una longitud de alrededor de 9 kilómetros. Volvemos a Especiales Antioquia, la más educada, hablando con el gerente de las Autopistas de la Prosperidad, Federico Restrepo Posada. Le preguntaba, gerente, ¿cuál es la hoja de ruta de aquí en adelante de todos esos trámites para poder efectivamente que la gente de Antioquia pueda disfrutar de estas vías? Pues en términos muy rápidos, se inicia un proceso que ya se inició la licitación y que arrancan, digamos, los primeros equipos maquinarias pues, a mostrarse las vías, que es el proceso de rehabilitar las vías actuales. O sea, van a arreglar primero las vías de ahora y o sea, ya... condición absolutamente esencial en este proceso es que las vías actuales tengan transitabilidad, recuperar, por ejemplo, en las condiciones de diseño que tienen actualmente esas vías, la conexión con Urabá, por ejemplo, la conexión con el nordeste, o hacia el sur también, este tema de la Huesera, en la zona de Amagá, en fin, es ponerlas a funcionar, rescatarlas en algunos de los tramos y rehabilitarlas. Y eso es un proceso que arranca la construcción de eso, la rehabilitación, empecemos a ver maquinaria en octubre y en enero del año entrante otro tramo para que esto pueda tener su desarrollo. Simultáneamente se hacen unos estudios de prospección geológica, eso pues, donde va a haber túneles, cómo es la condición de la geología, etc. Y unos estudios complementarios, además de la estructuración de lo que van a hacer las concesiones. Entre julio del año entrante y diciembre del año entrante salen las licitaciones para las concesiones, o sea que las concesiones arrancarán, digamos, entre agosto del 2013 y enero del 2014. Quienes concesionen estas vías, pues van a hacer unos estudios de diseños detallados, de fase 3, más el licenciamiento ambiental, más la adquisición de predios. Es importante, diseños, predios y licencia ambiental en doble calzada, todos.
Okay, eso es importante. Eso sí. De tal forma que empezaremos a ver los primeros elementos constructivos en el año, hacia segunda mitad del 2014, y de allí hasta el 2019, 2020. Bueno, ¿cuáles serían esos tramos que estarían primero, digamos, por construcción, por distancia y todo, que estarían habilitados? No, todos están, digamos, como tramos, que son 4, que es lo que mencionamos, a Urabá, esos tramos estarían habilitados, digamos, entrarían todos a procesos constructivos de manera simultánea. Al interior de los tramos habrá tramos que podrán darse el servicio más rápido. ¿Cuáles? Eso es parte de lo que... ¿La gente tendrá problemas en la vía? ¿Habrá cierres de vías o tendrá que también padecer algún problema en las regiones, sobre todo? No, recordemos que básicamente pues, las vías actuales se van a transitar. Por ahí hay un diagrama bien interesante de lo que es una vía actual, un tramo de la vía Urabá, por ejemplo, y cómo va a quedar hacia futuro. Y vamos a observar que esa transitabilidad seguirá existiendo y que las vías de las autopistas como tal pues van a tener viaductos y túneles que no van a interrumpir el tráfico por las vías actuales. Es un tema... Para que la gente se haga una idea, por ejemplo, de Medellín a Urabá ya con la vía construida, hoy se están tardando más o menos unas 10 horas para llegar a Urabá. ¿Cuánto se tardarían en ese momento ya con la autopista, con ese tramo hecho para esa región? Juan, por ejemplo, en un vehículo particular, pero en un vehículo, en un automóvil, no hablemos de vehículo particular o taxi, un vehículo de esa naturaleza que puede ejercer mayor velocidad a 80 kilómetros por hora, está en 3 horas en Urabá. O sea, usted se imagina... 5 horas menos, 6 horas menos de lo demás. Sí, exactamente. Y a un vehículo de 5 ejes, un camión de carga puede demorarse 4 horas y media a Urabá. Entonces hay un ahorro absolutamente gigantesco en lo que es la conexión hacia la costa caribe antioqueña. Recientemente en el nordeste me preguntaban, bueno, esas carreteras las están pensando pues para comunicar a Medellín con todas partes, pero ¿cómo nos vamos a beneficiar los que por donde va a pasar ese tramo? ¿Qué desarrollo puede llevar a esos municipios que están de paso, digamos, en esos tramos? Bueno, pues por supuesto siempre hay un desarrollo inducido, digamos, por el mismo, transporte vehicular por las zonas en las que atraviesa, digamos, las demandas que genera un vehículo, un chofer o una familia que está viajando de un sitio a otro, del sur del país hacia el norte, pues genera, digamos, una serie de demandas y de servicios y de bienes que se van, digamos, articulando a lo largo de la vida, pero adicionalmente también, pues a través de la red vial secundaria y red vial terciaria es la conexión de zonas productivas que hoy no tienen acceso, digamos, a otras zonas de Colombia de una manera expedita en los distintos municipios de Antioquia, que a través de este proyecto de autopistas pues puedan tener una conexión mucho más eficaz, esto es a menor costo y a mayor velocidad. Pues, paradójicamente, hacer carreteras generará empleo futuro, digamos, en esas regiones también. Induce desarrollo en la región, por supuesto. Esto no es el desarrollo que se induce entre el inicio, entre Medellín o entre el sur del país o entre el oriente del país y la costa, no, sino entre todos los municipios por los cuales, atraviesa un desarrollo vial de esta naturaleza. Hay una gran inquietud porque como es un proyecto que necesita comprometer unos recursos a futuro y por tanto tiempo, ¿cómo asegurar que esos flujos, esas platas que están comprometidas desde ya, efectivamente si lleguen al proyecto y no se pare o no ocurra lo que ha pasado en otros proyectos en el país? Bueno, hay dos cosas ahí sobre este punto, Juan, que es bien importante. Lo primero, cuando se habla de vigencias futuras, esto es un documento CONFIS, esto es, digamos, casi que un cheque ya girado, comprometido y garantizado por el país, es garantía soberana. O sea, es un documento que es absolutamente, que genera, cualquier emisión de otro tipo de documento garantizado en esas vigencias futuras. O sea, no es que llegue un nuevo gobierno y diga, no voy a dar más plata para las autopistas de la prosperidad. Así es. Tiene que cumplir con eso. Es casi que, es un decreto, es casi que una ley y pues como tal hay que cumplir. Gerente, expliquémosle a la gente, hablamos de concesiones, pero ¿cómo es una concesión? ¿Qué es una concesión y eso cómo operaría? Juan, mire, una concesión es disponer de una obra de infraestructura para que un sector
público o privado o mixto la construya, la opere y la mantenga a lo largo de un periodo. Esto es, la mantenga en condiciones iguales a cuando quedan, digamos, finalmente construidas durante 20 años, en este caso las concesiones son de 26 años. Sí. Al final de los cuales esas concesiones, esas vías revierten a sus dueños, que es ¿quién? La nación o la región, porque también son aportantes en un proyecto de esta naturaleza, para que siga, digamos, beneficiándose de los aportes que generan los recaudos por peajes. En ese tema, ¿cómo hacer para que ocurra, que efectivamente las personas que se ganaron, esas empresas o esos consorcios, esas firmas que se ganaron esas concesiones, sí cumplan? O sea, ¿qué requisitos se le van a poner? Porque ya tenemos otros precedentes en el país que las dejaron a la mitad. Aquí hay dos cambios fundamentales en lo que ha sido el sistema de concesión vial en Colombia. Uno, no va a haber anticipos. O sea, a ese concesionario... ¿Le van a dar plata antes de que arranque? No, a ese concesionario se le dice, mire, cuando usted ponga en servicio unidades de transitabilidad, si la podemos llamar así, cuando las ponga al servicio, ahí le reconozco lo que usted ha invertido en lo que me corresponde a mí como sector público aportar. Y lo otro es que ellos, cuando una vez se les adjudique, tienen que poner por lo menos el 20% de los costos de inversión que le corresponde como aporte de capital. O sea, ellos de entrada tienen que... El anticipo es al revés, el anticipo lo tienen que poner ellos. Lo tienen que poner ellos para asegurar las obras. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa, en especial en Antioquia la más educada, y ahorita nos va a contar cómo van a vigilar para que efectivamente cumplan con esos anticipos que tienen que hacer ellos. Ya regresamos. Las autopistas para la prosperidad serán de una calzada. Solamente habrá 2 en los tramos donde el tráfico así lo justifique y tendrán máximo 26 peajes. Autopistas para la Prosperidad se convierte en el proyecto actual más trascendental para Colombia y Antioquia de cara a la competitividad. Volvemos a especiales Antioquia la más educada, hoy hablando de las autopistas de la prosperidad, un megaproyecto vial que por fin va a permitir comunicar de forma mucho más rápida a las distintas regiones del departamento con el resto del país. Para eso estamos con el gerente de la autopista de la prosperidad, Federico Restrepo, y le preguntaba, gerente, ¿cómo, o sea, si bien ya sabemos, ya tenemos claro que ellos tienen que aportar, no va a haber anticipos, digamos, eso es garantía de que se puedan construir las obras, pero cómo las van a vigilar desde el Estado para que efectivamente sí se hagan de acuerdo a lo que se contrató, se firmó? Bueno, se deben constituir unas garantías, unas pólizas, habrá, digamos, unas auditorías de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es el concedente, esa, digamos, la entidad del Estado que es la responsable de concesionario, que estará vigilando permanentemente el desarrollo de las obras y, por supuesto, como lo decía ahora, pues no va a haber anticipos, sino que a las empresas se les va a ir remunerando en la medida que pongan en servicio sus tramos. Y esto cambia sustancialmente porque existe ese incentivo, entre comillas, para que las empresas se animen a terminar las obras en el menor tiempo posible con el fin de obtener los recursos. ¿Se sabe, se tiene un número determinado de cuántas concesiones pueden llegar a ser en que se puedan partir o entregar en obras y administración y operación estos tramos? Bueno, el criterio aquí, pues por supuesto, una sola concesión de 7.200 millones de dólares o de 13 billones de pesos, que es el equivalente a dólar a 1.800, pues es demasiado grande y prácticamente excluiría a todas las firmas nacionales y varias extranjeras. Aquí el criterio es distribuirlos de una forma que permita la participación de firmas, de consorcios nacionales, pero por supuesto también con participación de consorcios o de firmas extranjeras. Estos son licitaciones públicas internacionales y hay que hacerlo de una manera que sea, como se denomina el error financiero, pues que sean banqueables, que puedan ir al mercado de capitales, que le permita a los fondos de inversión en infraestructura nacionales e internacionales
participar, o sea, hay que hacerlos, digamos, atractivos para que ellos puedan realmente construir, operar y mantener durante 26 años los proyectos que corresponden. Tanto en la construcción como en la operación se ha dispuesto, se ha proyectado, digamos, que también personas de las regiones trabajen, pues que puedan generar parte de esa mano de obra calificada o no calificada que se requiere para estas obras. Claro, eso es parte, digamos, como de las políticas que podrán establecerse en los mismos pliegos, es decir, incentivar y exigir, digamos, unos mínimos de generación de empleo local por las zonas de naturaleza. Eso es parte de lo que debe estructurarse justamente en ese proceso que hoy está abierto para que un estructurador participe y que en los términos de referencia que desarrolle, pues involucre, digamos, incentivos de esa naturaleza para quienes se quieran ganar las concesiones. Los antioqueños hasta hace muy poco, doctor, en ese sentido, se hablaba de que ISA iba a hacer ese proyecto. Finalmente el Consejo de Estado decidió, pues, decidió efectivamente que ISA no lo podía hacer, lo inhabilitó, pero que sí podía. ISA en este momento puede participar para poder ganarse alguna de esas concesiones, teniendo en cuenta que ya tiene una experiencia en ese campo. A ver, lo primero que hay que aclarar, Juan, es que el Consejo de Estado no decidió, realmente el Consejo de Estado emitió un concepto, un concepto que se puede o no apartarse, pero el Gobierno Nacional considera, pues, que el concepto es bueno acogerlo. Esa era la regla del juego que se había pactado entre todos, entre la ANI, entre ISA, el Gobierno Nacional, de que fuera el Consejo de Estado el que hiciera ese concepto, ese consejo, llamémoslo así, sí, porque no es una doctrina, que dijera si lo podía hacer o no, y dijo, pues, que lo mejor era que no, pues, para ponerlo en esos términos. Ahora, pues yo creo que la participación de aquí a que se salgan las licitaciones, de si ISA quiera o no participar, pues ya lo decidirá ISA, pero es un asunto que ya ISA, en el seno de su administración, de su junta directiva, en la cual también está el Gobierno Nacional, pues decide hacerlo o no. Ok, bueno, usted lleva un mes en ese cargo, gerente. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué expectativas tiene con este proyecto o esta gran responsabilidad que le entregó, pues, el presidente Juan Manuel Santos a usted y por ende también tanto el municipio como la gobernación de Antioquia para llevar a buen término este proyecto? Bueno, indudablemente, pues, la designación, pues, es de mucha responsabilidad y es una responsabilidad que se adquiere, digamos, con mucha digamos, fortaleza, porque la verdad he percibido un apoyo muy grande de todas las fuerzas vivas de la región y, por supuesto, de los distintos ministerios del gobierno, de los ministros, de los directores de las agencias del Estado, tipo ANI, tipo Invías, en fin, y eso, por supuesto, me compromete aún más. Pues trataré de dar todo lo posible de mí para que eso salga adelante y esto es un compromiso y una responsabilidad que, lo digo, no es única y exclusivamente mía, es una responsabilidad de todos nosotros, no solo en Antioquia, sino también en Colombia. Y hay un punto de partida que yo creo que es muy importante mencionarlo, Juan, y es que este es uno de los poquitos proyectos que de alguna manera ha tenido una construcción colectiva, porque aquí han participado la Cámara de Comercio, la doctora Lina Vélez de Nichols, fue una persona absolutamente comprometida desde el principio en esto, pues el Comité Intergremial también, distintas, digamos, fuerzas vivas de la ciudad, participando, trabajando conjuntamente. Por supuesto, aquí hay que darle un crédito inmenso por la responsabilidad que tuvo en el desarrollo de todos estos estudios a ISA. La forma como cogió un proyecto de esta naturaleza, pues es parte de unos elementos que en el país no se habían visto. Y eso, pues, nos compromete y, digamos, con la región, con la ciudadanía, de que este es un proyecto de todos, no es un proyecto que fue diseñado por allá en una oficina por unos consultores, sino que aquí se analizaron toda suerte de corredores, toda suerte de posibles alternativas, y eso, pues, le da, digamos, una fortaleza muy grande al desarrollo de este proyecto. Bueno, gerente, muchísimas gracias por acompañarnos en Especiales Antioquia la Más Educada, y esperamos la mejor de las suertes en su gestión para que efectivamente también a Antioquia le vaya muy bien. Y ustedes ya saben, Autopistas de la Prosperidad es un proyecto también de todos, donde todos pueden participar y vigilar que efectivamente este sueño de los antioqueños de tener unas mejores vías se pueda lograr. Muchísimas gracias y nos vemos en otro especial
especial de Antioquia la más educada. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.